Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por sumarse a la reunión de hoy. Esta es parte de las charlas que estamos haciendo para el concurso de datos climáticos abiertos junto con el Ministerio de Ambiente y AGESIC de Uruguay. Mi nombre es Mercedes de los Santos. Yo soy directora de proyectos de la Carta Internacional de Datos Abiertos y está conmigo Daniel Quiñones, que él es de la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Ambiente de Uruguay. Y va a ser el responsable de hoy de hacer una presentación y dar una charla, que el objetivo de estas charlas es que les sirvan de mentoría que les puedan dar conocimientos para los proyectos o las ideas que ustedes están empezando a pensar. La semana pasada tuvimos 3 charlas que están subidas al canal de YouTube de Open Data Charter para que puedan volver a revisarlas, con la intención también de nuevo que los nutra y que les sirva para presentar los proyectos. De nuevo, tienen tiempo hasta fines de mes para presentar sus ideas por medio de la página que ya todos conocen. No tengo mucho más para agregar, darle la palabra a Daniel y decirle a todos que si tienen preguntas o consultas, levantando la mano lo pueden hacer sin ningún problema. Gracias, y Daniel, te paso la palabra. Gracias, Mercedes. Buenos días a todas y todos. Como dijo Mercedes, mi nombre es Daniel Quiñones. Yo soy consultor para la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de Uruguay. Bueno, la idea de hoy es conversar un poco con ustedes sobre el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y bueno, qué información disponemos sobre ello, ¿verdad? En el país. Voy a compartir la pantalla. A ver si lo puedo poner en pantalla completa. ¿Se ve en pantalla completa ahí? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, la idea de hoy es conversar un poco con ustedes sobre el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de Uruguay. No podemos arrancar con el inventario sin comentar un poco sobre el tema del cambio climático. No es la idea exponer demasiado sobre ello hoy, pero bueno, sí tener presente, ¿verdad?, que bueno, que el cambio climático es el efecto observado, ¿verdad?, a largo plazo, que no es lo mismo que variabilidad climática, ¿verdad?, ocasionado por los gases de efecto invernadero, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, debido a la actividad humana. También comentarles que Uruguay ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Discúlpenme, pero estoy recuperándome de una congestión y por eso puedo sonar medio raro. En el año 94, ¿verdad? Y bueno, parte de esos compromisos asumidos por el país tienen que ver con justamente lo que es la presentación de inventarios nacionales, ¿verdad?, en tanto las comunicaciones nacionales como los informes bienales de actualización, ¿no? Entonces, bueno, para ello el país está realizando inventarios de gases de efecto invernadero cada 2 años, ¿no? El último corresponde al presentado en 2021, con información correspondiente al año 2019, ¿no? Y bueno, ahora quería conversar con ustedes justamente sobre los gases de efecto invernadero inventariados en el país, ¿no? Un poco arrancar con las generalidades de esos gases, ¿no? Y cuáles son los gases que son inventariados por el país. Los principales, o sea, tenemos los gases de efecto invernadero directos e indirectos. Por un lado,
Sobre los gases de efecto invernadero directos, tenemos el dióxido de carbono. ¿Tá? Las emisiones correspondientes a dióxido de carbono provienen fundamentalmente de la quema de combustibles fósiles, ¿tá? En el país sobre todo, ¿no? ¿Verdad? Sobre la producción de cemento, ¿tá? Y los cambios los usos y cambios de uso del suelo en la tierra. ¿Tá? Perdón, estoy teniendo problemas con... por otro lado tenemos el metano, ¿tá? Que fundamentalmente corresponde a lo que tiene que ver con la ganadería, agricultura y el manejo de residuos. ¿Sí? Óxido nitroso, que también proviene de la agricultura, ganadería y los cambios de uso del suelo. ¿Sí? Hidrofluorocarbonos, sobre todo lo que tiene que ver con refrigerantes y fabricación de espumas. ¿Sí? Hexafluoruro de azufre, ¿tá? Sobre todo usado como aislamiento térmico. Y bueno, y tenemos estos otros dos que son el perfluorocarbono, perdón, y trifluoruro de nitrógeno, que no ocurren en el país, o sea, no se cuentan con emisiones de estos gases, pero sí son relevantes, ¿verdad?, para lo que tiene que ver con los gases de efecto invernadero. Sobre los gases, sobre estos gases quiero decir, todos tienen, ¿verdad?, distinto efecto sobre el clima, ¿tá? Y ese efecto que tiene cada uno de ellos lo medimos a partir de métricas, ¿no? El país usa fundamentalmente dos métricas, que son el potencial de calentamiento global, ¿no?, y el potencial de cambio de temperatura, que si bien responden a distintas cosas, en definitiva lo que son estas métricas es una forma de llevar el efecto que tiene cada uno de estos gases, ¿tá?, poder hacerlos comparables, ¿tá?, y se llevan a la base de cuánto corresponden a, perdón, cuál es el efecto comparable a una unidad de CO2, ¿verdad? Entonces, bueno, el país utiliza en sus inventarios la métrica del segundo informe para lo que es el potencial de calentamiento global, ¿tá?, GWP 100 AR2. El 100 corresponde a porque se comparan los gases, ¿tá?, el efecto que tienen en un determinado periodo de tiempo, que son 100 años, ¿tá? Y el AR2 es justamente porque es el segundo informe de evaluación del IPCC, ¿tá? Y por otro lado, el potencial de cambio de temperatura GTP a 100 años también, correspondiente al quinto informe de evaluación, ¿no? Como se puede ver aquí, el efecto que tiene el metano, por ejemplo, respecto al CO2, ¿tá? Si hablamos del potencial de calentamiento global, es 21 veces mayor al CO2, y si hablamos del potencial de cambio de temperatura, es 4 veces mayor a lo que es el CO2. ¿Tá? Lo que tienen favorable estas métricas, o para lo que se usan, es justamente para poder comparar, ¿tá?, los distintos gases y el efecto que tienen sobre el cambio climático. Después, por otro lado, en el país se realiza el inventario de los gases indirectos, que son contaminantes ambientales de carácter local, ¿tá?, que pueden tener efectos climáticos, ¿tá? Algunos de ellos pueden convertirse en gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿tá? Pero que bueno, lo que tiene es que no se contabilizan en el total nacional. O sea, cuando se reportan los gases de efecto invernadero totales, ¿tá?, estos se expresan en unidades másicas, o sea, tantos gigagramos, pero no se suman, no existe métrica como en los otros para poder sumarse al total nacional. Entre ellos podemos mencionar el dióxido de azufre, los compuestos orgánicos volátiles distintos de metano, óxidos nitrosos y monóxido de carbono, ¿no? Es destacar que algunos de ellos forman aerosoles, que los aerosoles tienen un efecto justamente contrario, no calentamiento,
sino enfriamiento de la temperatura media del planeta, ¿verdad? Bueno, ¿por qué realizamos estos inventarios de gases de efecto invernadero? La idea es, bueno, contabilizar todos los gases emitidos por un lado y absorbidos por otro, ¿no? Durante un periodo de tiempo determinado, usualmente esto es un año, ¿no? Si bien yo les comenté que el último fue realizado en 2021, correspondiente a 2019, nosotros lo estamos presentando cada 2 años, ¿tá? Pero bueno, el inventario se realiza de manera anual, ¿tá? Y para un periodo determinado, ¿tá? En este caso estamos conversando sobre el inventario nacional, pero también se pueden hacer inventarios locales, subdepartamentales, o bueno, todos hemos escuchado hablar de las determinaciones de huella de carbono que pueden responder a territorios más chicos, ¿tá? Como puede ser una empresa, ¿verdad? ¿tá? Y el objetivo de estos inventarios es justamente identificar cuáles son las fuentes de emisión y absorción de estos gases de efecto invernadero, ¿tá? Estimar las emisiones en ese periodo del que estamos considerando. Siempre hablamos de estimar y no de calcular, ¿verdad? Porque, bueno, no estamos hablando de un cálculo en términos absolutos, sino sino en términos relativos, ¿tá? Porque, bueno, vamos a partir de cierta información que tenemos, ¿verdad? Tener la estimación, vale la redundancia, más exacta posible de los gases que estamos considerando, ¿tá? Y lo más importante de ello es que, bueno, que son justamente la base para el desarrollo de políticas, ¿tá? Y programas de mitigación, ¿tá? Mañana, en la charla de mañana, sobre todo, vamos a ver bien las políticas del país para la mitigación y la adaptación al cambio climático, ¿tá? Pero bueno, para ello justamente precisamos estimar estos gases de efecto invernadero. ¿Cómo se realizan estos inventarios? ¿Tá? Siguiendo una metodología determinada, ¿tá? Esta metodología es de carácter internacional, ¿tá? Responden a las directrices del panel intergubernamental de cambio climático, ¿tá? Hay varias versiones de estas directrices, ¿tá? Las primeras son del año 1996, ¿tá? Luego se hizo una nueva versión en el año 2006, y bueno, y a partir de ella también se fueron haciendo refinamientos, que la última corresponde al año 2019. ¿no? Estas directrices se dividen en volúmenes, ¿tá? Tiene un primer volumen, que son las orientaciones generales, ¿tá? Para lo que es toda la determinación del inventario, y después los volúmenes 2 al 5, que son metodologías sectoriales, que nos ayudan justamente a calcular cada uno de cada inventario para cada uno de los sectores de estos gases de efecto invernadero. Bueno, vamos a conversar un poco ahora sobre cómo se calcula, ¿tá? El primer paso es identificar las fuentes de emisión. Estas directrices tienen un compendio, ¿verdad?, de todas esas fuentes de emisión y absorción, ¿verdad?, siempre hablamos, posibles, ¿no? Y para cada una de esas fuentes, ¿tá? Las directrices presentan metodologías de cálculo, ¿tá? Con distintos niveles de complejidad. Dentro de esos niveles de complejidad tenemos 3 niveles, ¿tá? O tiers, que es la denominación usual, ¿tá? Por la denominación en inglés, que son el nivel 1, ¿tá? Que es el más sencillo de todos, ¿tá?
que este cálculo surge a partir de estadísticas nacionales o valores por defecto que trae la guía, ¿tá? Y un factor de emisión por defecto, ¿tá? Después tenemos el nivel 3, que es el más complejo de todos, ¿tá? Que es la determinación, se hace a partir de valores específicos, ¿tá? Valores determinados por el país, ¿tá? Que pueden ser a través de modelos o mediciones, y bueno, y hay un nivel de complejidad intermedio, que son de datos estadísticos nacionales, un poco más detallados, ¿verdad? Y factores de emisión de determinación nacional. Perdón. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula este inventario? ¿No? La emisión se calcula, ¿no?, a partir de un dato de actividad y un factor de emisión, ¿no? ¿Qué es este dato de actividad? Este dato de actividad es un dato que define la magnitud de la actividad, ¿tá?, identificada como la fuente de emisión, ¿tá? Es decir, por ejemplo, yo quiero calcular la emisión de a partir de la quema de un combustible fósil. Bueno, ¿tá?, el dato de actividad es justamente la cantidad de combustible fósil medida en distintas unidades, ¿tá? Usualmente nosotros trabajamos en unidades energéticas, ¿tá?, por un factor de emisión que es la cantidad de GEI, ¿tá?, que se emite por unidad de ese dato de actividad, ¿tá? Otro ejemplo puede ser lo que tiene que ver con las emisiones en el sector de ganadería, que en ese caso mi dato de actividad es una cabeza de ganado, ¿tá?, y el factor de emisión es la cantidad de emisión de cierto gas, ¿tá?, por cabeza de ganado, ¿verdad? Entonces, como hablábamos hoy, las directrices lo que proporcionan es la forma de calcular esto, ¿no?, y un factor de emisión por defecto para todas las categorías, ¿tá? En el Tier 1, nivel 1, vamos a usar esos factores de emisión por defecto, que usualmente surgen de estudios, ¿tá?, determinados para cada país, y a su vez usualmente agregados, lo que tiene que ver por zonas geográficas, ¿tá? Por ejemplo, para América Latina se presentan factores de emisión por defecto para, ¿tá?, y todo lo que tiene que ver con bueno, residuos, con lo que tiene que ver con actividades agrícolas, con lo que tiene que ver con factores de emisión del sector de energía y demás, ¿no? Y después, por otro lado, todo este inventario tiene que elaborarse siguiendo ciertos principios de calidad, ¿no? No voy a entrar mucho en detalle con lo que tiene que ver con estos principios, son los de transparencia, exhaustividad, coherencia, comparabilidad, exactitud, pero sí le quería comentar dos de ellos, ¿tá?, que tienen que ver con la exhaustividad, que refiere a que se consideren todas las fuentes de emisión posibles, y para cada una de esas fuentes todos los gases, ¿tá?, que pueden ser emitidos. Y traigo esto porque van a ver en el inventario nacional que se utilizan para ciertas categorías claves de notación, que esto es, cuando no se puede hacer una estimación, se va a presentar para esa categoría una notation key o clave de notación que nos está indicando por qué no se presenta el valor de la estimación, ¿tá? Entre ellas tenemos, ¿tá?, NO, NE, IE, NA y C, que son respectivamente no ocurra, cuando una categoría no ocurra en el país; no estimada, cuando no se tienen los datos suficientes como para calcular esa categoría en el país; ¿tá? IE es include elsewhere, o sea que está incluida en otra categoría, cuando no se tiene o no se puede desagregar la información, ¿tá?, y entonces se incluye el dato de la emisión en otra categoría adicional. NA no aplica, y C, a veces se presentan datos que son confidenciales porque alguna categoría puede responder a alguna empresa o actividad determinada, que bueno, que no es posible, ¿verdad?, brindar la información completa, porque estaríamos en ese caso identificando a
una empresa en particular, ¿no? Y después, otro principio que quería destacar acá es el de coherencia, ¿tá? Sobre todo lo que tiene que ver con la coherencia de la serie temporal, ¿tá? Que esto es, que cuando nosotros podemos realizar, por ejemplo, una mejora, ¿tá? Y cambiar la metodología como se realiza una estimación en el país, ¿tá? Es fundamental ver que esto se realice para toda la serie temporal, ¿tá? En este caso Uruguay realiza sus inventarios desde el año 1990 hasta la fecha, ¿tá? En este caso 2019, ¿tá? Y si se puede hacer una mejora y cambiar la metodología que se utiliza para determinada categoría, ¿verdad? Es necesario hacer un recálculo de toda la serie temporal, ¿tá? Para asegurarse que es coherente la información y es comparable de un año a otro, ¿verdad? Entonces, por eso van a ver que en los inventarios nacionales siempre referimos a inventarios serie 1990, 2014, 1990, 2006, y sucesivamente, ¿tá? ¿Verdad? Porque se recalcula, cada vez que se realiza un inventario de gases de efecto invernadero, se recalcula toda la serie temporal de manera que los datos sean coherentes, ¿verdad? En la página del Ministerio ustedes van a encontrar inventarios, ¿tá? Bueno, conteniendo toda esta serie, cada vez, ¿tá? Se recalcula esta serie si es necesario. Hay categorías que a veces no son necesarias recalcularlas, ¿tá? Pero se presenta para toda la serie temporal. Bien, entonces, siguiendo un poco con la metodología, les comentaba bueno, que se sigue la metodología de IPCC, y bueno, y el inventario se calcula a partir de 4 sectores, ¿tá? Que son energía, procesos industriales y uso de producto, es IPU por sus siglas en inglés, AFOLU, que es agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, también por sus siglas en inglés, y desechos, ¿tá? La idea ahora es comentarles un poquitito sobre cada uno de estos sectores. Estos sectores corresponden a lo que es justamente los sectores IPCC y no corresponden necesariamente a sectores productivos, ¿tá? Y bueno, ¿y por qué se hace de esta manera? Y ahora conversamos un poco sobre ello. Es por la facilidad que tiene, ¿verdad? El cálculo de esta manera, ¿tá? Y porque esto nos permite que sea comparable, ¿tá? ¿Verdad? Con otros países, ¿tá? Porque a veces si lo que hacemos, si nosotros determinamos sectores productivos, o sea, es decir, bueno, la industria y la industria de Uruguay a veces no es comparable, ¿verdad?, con cómo lo determinan otros países. Entonces, bueno, se calculan a partir de estas definiciones y estas metodologías que nos indica el IPCC, que permite que sean comparables entre sí. Independientemente, perdón, de que después se puedan hacer otras determinaciones justamente de sectores económicos que le puedan interesar al país, ¿no? Bien, dentro de estos sectores, bueno, el primero es el sector de energía. En el sector de energía se considera la quema de combustibles fósiles para uso energético, por un lado, y por otro lado, las emisiones fugitivas provenientes de la extracción, almacenamiento y transporte de combustibles, ¿no? Yendo un poco más a lo que tiene que ver con las categorías calculadas dentro del sector de energía, ¿tá? Tenemos lo que son las actividades de quema de combustibles, la categoría de industria de energía, ¿tá? Y esto tiene que ver tiene que ver con la quema de combustibles para generación de energía, ¿tá? Por un lado generación de energía eléctrica, y por otro lado la refinación de combustibles, ¿tá?
Por otro lado tenemos las industrias manufactureras y de la construcción, ¿tá? Que son los combustibles utilizados para, como bien dice el nombre, la industria de la manufactura. Tenemos el transporte, ¿tá? Tenemos otros sectores que tienen que ver con la quema de combustibles para los sectores comercial, institucional, residencial y agrícola, silvicultura y pesca, todos estos en uno solo, ¿no? Y acá es importante destacar que, bueno, que cuando hablamos de cada uno de estos sectores, es la quema de combustible propiamente para ello, ¿tá? Entonces, dentro de industrias manufactureras y de la construcción, ¿tá? Consideramos quema de combustible, ¿tá? Para la actividad, o por ejemplo, lo que puede ser la quema de combustible para una caldera, por ejemplo, pero no la quema de combustible para la generación de energía eléctrica, porque eso ya está considerado, ¿tá? En la categoría de industrias de energía, ¿tá? Y por eso es que le hacía esa distinción entre el sector industrial o económico o productivo de lo que es el sector IPCC, ¿tá? Y es que usualmente las estadísticas nacionales y las encuestas que podemos obtener, ¿tá? No nos dan estos consumos, ¿tá? Con la apertura suficiente como para poder desagregarlos, ¿tá? Y decir, bueno, yo para la industria manufacturera tengo todo este consumo de combustible, ¿tá? Ya sea para generar energía eléctrica que después voy a usar en esta industria manufacturera. Entonces, lo que tenemos es los sectores separados en función de cómo podemos calcular efectivamente las emisiones, ¿verdad? Después, por otro lado, tenemos las emisiones fugitivas, ¿tá? Que en el caso de Uruguay, ¿tá? Tienen que ver solo con la categoría 1B2, ¿tá? Petróleo y gas natural, y que bueno, que es todo lo que tiene que ver con el transporte, ¿tá? de gas natural. Bien. Después, por otro lado, tenemos el sector de procesos industriales y uso de productos, ¿tá? Donde aquí se contabilizan las emisiones de los procesos industriales que tienen que ver con transformaciones químicas o físicas de la materia, también las pérdidas de sustancias durante estos procesos industriales, y a su vez, por otro lado, el uso no energético de combustibles fósiles, ¿tá? En este caso también es importante decir, bueno, que esto mismo que acabo de comentar, que en los procesos industriales son específicamente transformaciones químicas, tipo vamos a ver después que esto tiene que ver con industria química o industria mineral, ¿tá? Pero son solo las emisiones asociadas a la transformación, ¿tá? Que ocurre en ese proceso y no la energía utilizada en ese proceso. Si la energía utilizada en ese proceso, por ejemplo, puede ser energía eléctrica, bueno, va a estar asociada al sector energía, ¿no? Y el uso no energético de combustibles fósiles tiene que ver sobre todo con el uso de lubricantes, por ejemplo, que no son quemados para generar energía, sino que tienen un uso distinto. En el país, hay una variedad de categorías. Industria química es poco lo que hay, ¿tá? Sobre todo el uso, producción y uso de carburos, ¿no? Luego tenemos la principal actividad que tiene que ver con la producción de cemento, ¿tá? Y otras que tienen que ver con los procesos de producción de cal, ¿tá? Y el uso de carbonatos, ¿tá? Producción de vidrio es algo que ha ocurrido desde el año 90, pero en este momento no. Esto que les comentaba, el uso de productos no energéticos de combustible, que tiene que ver con lubricantes, cera de parafina y uso de otros solventes, ¿tá? Y por otro lado, el uso de HFCs, ¿tá? O en este caso la denominación es uso de productos sustitutos
sustancias que agotan la capa de ozono, perdón, como lo que tiene que ver con todas las sustancias utilizadas en refrigeración, espumantes, protección de incendio y aerosoles, ¿no? Y después algunas categorías menores como son la utilización de hexafluoruro de azufre en equipos eléctricos y la utilización de óxido nitroso en otros productos. Después, por otro lado, tenemos lo que tiene que ver con el sector de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra. En este sector se contabilizan las emisiones de la ganadería y la gestión del estiércol, uso de fertilizantes, todo lo que tiene que ver con el uso y cambios en el uso de la tierra, ¿verdad? Y después otras emisiones asociadas a agricultura, como puede ser, por ejemplo, el cultivo de arroz. Entonces, en el inventario particularmente van a ver las categorías de fermentación estérica, que es la principal categoría de este sector, gestión del estiércol, todas las categorías asociadas al uso de la tierra, según el tipo de uso de la tierra, tierras forestales, de cultivo, pastizales, asentamientos y otras tierras, humedales, que en el caso de Uruguay aún no son calculadas, y bueno, y después todo lo que tiene que ver con las emisiones de fuentes agregadas. La categoría se denomina fuentes agregadas y fuentes de emisiones no CO2 de la tierra, y estos son sobre todo por el uso de fertilizantes, aplicación de urea, todo lo que tiene que ver con quema de biomasa y las emisiones directas e indirectas de nitroso de tierras manejadas. Estas emisiones directas e indirectas de nitroso responden a una multiplicidad de subcategorías, que bueno, sobre todo son el uso de fertilizantes, como le comentaba recién, tanto fertilizantes inorgánicos, como fertilizantes orgánicos y el estiércol usado, depositado en suelos, ¿verdad? Y lo que tiene que ver con la mineralización del nitrógeno asociada a cambios en el uso de la tierra y la pérdida de carbono orgánico. Por último tenemos el sector desechos, y en este sector se contabilizan las emisiones por la disposición y el tratamiento de residuos sólidos urbanos, y por otro lado de las aguas residuales domésticas e industriales. Las subcategorías estimadas en este sector, bueno, son las emisiones por los sitios de disposición, tanto en sitios gestionados como no gestionados, el tratamiento biológico de residuos, incluyendo el compostaje, la incineración de residuos y bueno, el tratamiento de aguas. Esto era un poco la idea, era darle una generalidad de cómo se calcula el inventario. Nosotros para el inventario nacional se utilizan una multiplicidad de fuentes de datos. Específicamente, digo, para comentarles sobre los sectores que mencionamos recién, en energía, fundamentalmente los datos surgen del balance energético nacional, y de solicitudes que se realizan a empresas particulares. Uruguay tiene un balance energético muy completo, está disponible, ¿verdad?, en la web, se está trabajando, yo creo que si ya no está, dentro de muy poco va a estar disponible todos estos datos como dato abierto, que es uno de los objetivos, y hay casos particulares, y esto tiene que ver con lo que les comentaba hoy sobre información confidencial, que bueno, que se deben realizar solicitudes de información a empresas, sobre todo en este sector, en lo que tiene que ver con el uso del licor negro, a pasteras, fundamentalmente.
lo que tiene que ver con en el sector procesos industriales y uso de productos, la información surge de declaraciones juradas realizadas por las empresas al sistema de información ambiental, de estadísticas de importación, todo lo que tiene que ver con el uso de sustitutos de sustancias que agotan la capa de ozono, HFCs, se realiza a través de estadísticas de importación, y también se realizan solicitudes de información a empresas. Para el sector de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, los datos surgen fundamentalmente de estadísticas nacionales, del Sistema Nacional de Información Agropecuaria, de las declaraciones juradas de productores, ¿verdad?, respecto a las existencias de ganado y al uso de la tierra, ¿no? También, por otro lado, los relevamientos, cada vez que se hace un inventario, se realiza un relevamiento de los usos de la tierra. Para esto, bueno, a partir de imágenes satelitales, lo que se hace es se va viendo que se divide, ¿verdad?, el país en cierto número de parcelas, y se va viendo a lo largo de la serie temporal cómo va cambiando el uso que se da a esa tierra, y bueno, y a partir de ese uso, junto con otras estadísticas nacionales, se determina las emisiones y absorciones a partir de distintos reservorios de carbono, ¿no? Por otro lado, también se usan datos de importaciones, sobre todo con lo que tiene que ver con el uso de fertilizantes, ¿no? Y para el sector desecho, las fuentes de información son sobre todo las estadísticas del sistema de información ambiental, y declaraciones juradas de las empresas, ¿no? Yo acá les dejo el link que tiene que ver con dónde están todas las fuentes de información disponibles en el inventario nacional. Hay un listado para cada una de estas categorías que le mencionaba, de dónde surge la información, qué tier o nivel, dentro de esos 1, 2 y 3, fue utilizado para la determinación, y a su vez los factores de emisión utilizados, cuál es su fuente, y si son determinados a nivel nacional o se utilizan factores por defecto. Entonces, bueno, nada, comentarles que el inventario nacional es determinado por el Grupo Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero. Este grupo está conformado por el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Ganadería, y está formalizado por decreto, ¿no? El decreto de 181 del año 2020. Y bueno, y ahora la idea es comentarles un poco sobre sobre el último inventario nacional, ¿no? ¿Cómo estoy de tiempo, perdón? Quedarían 15 minutitos, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Lo que te iba a pedir, Daniel, Sí. si podías después por ahí compartir el link que tenés en la PPT, en el chat directamente, así las personas ya lo pueden cliquear Perfecto. ahí. Bárbaro, Mercedes, me quedé con la idea porque hay otros links más adelante que capaz que le podemos compartir toda la presentación, Sí. de alguna manera. Sí. Buenísimo. De hecho, lo que voy a hacer ahora es compartirles. Tenemos una carpeta compartida, pública, que tiene todas las presentaciones de las charlas que tuvimos hasta el momento. Así que tenés razón, lo que voy a hacer ahora mientras vos seguís hablando es compartirles en el chat ese link de la carpeta para que puedan tener todas las presentaciones a mano. Si no hay ninguna pregunta, yo avanzaría con el resto de la presentación que te queda. Tenemos una pregunta, ¿querés que la hagamos ahora, Dani? Dale, sí, sí, sí. Dale, perfecto. Felipe, por favor. Gracias, Mercedes, y hola a todos, todas. Una pregunta muy recta sobre las emisiones de la industria.
Me queda muy claro esa diferenciación que hacemos entre lo que es energía, que ya está contabilizado bajo el rubro de energía, y qué serían las emisiones directamente de la industria. Gracias, Daniel. Ajá, ahí está. No, era lo que les comentaba, capaz que no fui muy claro hoy, que tiene que ver con, una cosa es lo que tiene que ver con la transformación química propiamente, ¿tá? O física, perdón, de una sustancia y con la energía utilizada. Entonces esto es, por ejemplo, en Uruguay la principal emisión del sector industria es en la industria del cemento, ¿tá? Cuando nosotros, para producir cemento, particularmente clinker, lo que hacemos es calcinar, ¿tá? Piedra caliza, ¿tá? Esa piedra caliza fundamentalmente es carbonato de calcio. Entonces, yo calcino carbonato de calcio y formo óxido de calcio y se libera CO2. ¿Tá? ¿Qué es lo que contabilizo como proceso industrial? Es el CO2, ¿tá? Que sale de la piedra caliza cuando la estoy calcinando. Ahora, yo para calcinar tuve que proporcionar energía, ¿verdad? Esa energía que proporciono está contabilizada en el sector energía, ¿tá? De igual manera con otros usos de los carbonatos, ¿tá? Que pasa lo mismo. Yo quemo un carbonato y libera CO2, bueno, como la información se determina, o sea, usualmente yo puedo, a partir de encuestas, ¿tá? Genéricas, determinar, bueno, se vendió, quiero decir, perdón, se vendió tanto combustible fósil en el país y tanto terminó en las industrias, ¿tá? Ese combustible fósil que utilicé va a estar asociado al sector energía, ¿tá? En procesos industriales tiene que ver solo con la transformación físico-química, ¿tá? De ese proceso. No sé si quedó claro, o un poquito más claro capaz. Muy claro, gracias. ¿Tá? De otra forma, o sea, de otra forma no. Otro ejemplo, por ejemplo, tiene que ver, nosotros en lo que es el sector AFOLU, ¿tá? Obviamente la agricultura tiene asociado, bueno, yo voy a cultivar y voy a trabajar la tierra y demás, y para ello voy a utilizar tractores que consumen combustible, ¿tá? Ese combustible va a estar contabilizado también en el sector de energía, en esa subcategoría 1 a 4, otros sectores que yo les mencionaba, ¿tá? Pero no directamente asociado al sector agricultura, ¿tá? Porque en el sector de agricultura solamente voy a ver con lo que tiene, voy a contabilizar emisiones de lo que tiene que ver con, por ejemplo, el uso de fertilizantes, ¿tá? Bien. Entonces, bueno, un poquito rápidamente comentarle con los resultados del inventario del país, ¿tá? En Uruguay, el principal gas de efecto invernadero es el metano, ¿tá? Seguido del nitroso, ¿tá? Y por último los HFC, ¿tá? En lo que respecta a CO2, ¿tá? El país tiene absorción neta, ¿tá? Como pueden ver en la gráfica de la izquierda, ¿tá? Que son emisiones negativas, o mejor dicho, absorciones, ¿tá? Y en lo que respecta a las emisiones por sector, ¿tá? El 57% corresponde a agricultura, silvicultura y otros usos, 33% en lo que tiene que ver con energía, y más chiquito todo lo que tiene que ver con desecho, con 6%, y IPU con un 4%. ¿Tá? Uruguay es muy particular, ¿tá? En su perfil de emisiones, ¿tá? Porque a nivel mundial, ¿tá? En promedio las emisiones, un 76% corresponden al sector energía, ¿tá? Cuando el país es un 33%, ¿tá?
y a nivel mundial la FOLU, agricultura, tiene que ver con un 15 cuando representa la mayoría del país, en el caso de Uruguay 57%. Uruguay tiene tiene mucha cantidad de ganado, tiene un importante nivel de emisiones por ganado, casi 4 cabezas de ganado por habitante, y eso hace que las emisiones de este sector sean muy importantes con respecto a lo que tiene que ver con los otros países. Y por otro lado, Uruguay tiene una matriz energética fundamentalmente renovable. La generación de energía eléctrica es hasta aproximadamente un 97% de energías renovables, y la matriz primaria, o sea, la matriz primaria obviamente considera todos los usos de distintas fuentes de energía, distintos a los utilizados para la generación de energía eléctrica. Uruguay tiene hasta un 60% de energías renovables, sobre principalmente biomasa, en segundo lugar la energía hidroeléctrica, y por otro lado solar y eólica, y eso hace que sea muy distinto el perfil energético a otros países. Como ven acá en las gráficas, es aproximadamente un 3%, un 0,03%, perdón, de emisiones, de lo que representan las emisiones del país respecto a las globales. Rapidito, los números que estábamos mencionando recién son las emisiones netas del país. Las emisiones netas es si todo, obviamente todo sumado, lo que emitimos y lo que absorbemos. Si consideramos solo lo que emitimos, sin considerar las absorciones, el sector de agricultura, ganadería y uso de la tierra representa mucho más, recién decíamos 57%, si consideramos solo las brutas son hasta un 86%, y energía baja a un 10, casi 11, ¿verdad? Y bueno, y si el CO2 en este caso pasa a ser el principal gas, si no consideramos justamente todas esas absorciones de CO2 que tenemos. Bueno, después esto lo voy a pasar muy rapidito. En energía, el principal sector donde ocurren emisiones en el país, en el sector de energía, es en lo que tiene que ver con el transporte, en los procesos industriales de uso de productos, es particularmente la industria del mineral, y dentro de ellas la industria, la producción de cemento. En AFOLU, las emisiones ocurren principalmente en lo que tiene que ver con la ganadería, particularmente la ganadería vacuna, y bueno, y también en las emisiones de óxido nitroso, pero asociadas a la orina y estiércol depositado en pasturas por la ganadería. Y por último, en desechos, las principales emisiones se dan por la disposición de residuos sólidos, y por otro lado, en lo que tiene que ver con el tratamiento y descarga de aguas residuales industriales. Y bueno, acá, nada, comentarles que, bueno, que en la página del Ministerio tienen toda la información sobre el inventario de gases de efecto invernadero, tienen la última publicación y las anteriores. En el catálogo de datos se presenta toda esta información. Esta información está separada por gas y por sector, categoría y subcategoría.
expresada en gigagramos de cada uno de estos gases, o en las métricas que les mencionaba, GWP y GTP, ¿no? Van a poder ver la evolución de la serie histórica. Van a ver que esta serie histórica no está para todos los años, porque hay vacíos temporales, porque inicialmente el inventario se calculaba cada 4 años, ¿tá? 90, 94, 98, a partir de este año se empieza a calcular cada 2 años, ¿tá? Y a partir del 2016 lo podemos hacer de manera anual. Tenemos 2016, 17, 18 y 19. ¿Tá? El cálculo se realiza de manera anual, de vuelta como les comentaba hoy, los resultados se presentan cada 2 años. ¿No? Antes de pasar a esto de otras fuentes, es que bueno, que esta información de datos abiertos está buenísimo que ustedes puedan analizarla. Van a poder ver la evolución histórica, ¿tá? De cada una de estas categorías, ¿tá? A partir de esto es bueno, que está bueno que ustedes jueguen con estos datos para ver cosas que les puedan resultar interesantes. El inventario se presenta con apertura subcategoría, o sea, van a ver 1A3 o 2B1, ¿tá? Y en algunos casos, estas categorías tienen aperturas adicionales, ¿tá? En otros no, pero bueno, toda esta información la van a encontrar en el inventario nacional, ¿tá? Y cualquier información que vean, pero esta info existe, no la tenemos, nos la solicitan. La idea nuestra es presentar el inventario con la máxima apertura posible, pero el software que estamos manejando hoy no lo permite, entonces a veces viste que es complicado y bueno, lo vamos haciendo de a poco, pero cualquier información adicional que ustedes pueden precisar para sus proyectos, la solicitan. Por ejemplo, ustedes van a ver que la categoría de transporte, por decirle algo, 1A3. ¿No? Hoy en el conjunto de datos la van a encontrar así. ¿Tá? Si ustedes miran el inventario van a ver que nosotros lo que tenemos es apertura por aviación, transporte carretero y ferrocarriles, por ejemplo, y navegación. ¿Tá? Además, para cada uno de ellos está por tipo de combustible, ¿tá? Transporte carretero es gasolina, gasoil, ¿tá? Y demás. Ya les digo, no está hoy con este nivel de desagregación toda la información en el conjunto de datos abiertos, pero bueno, cualquier cosa que se les pueda ocurrir, nos hacen la solicitud. Ahora Mercedes me recuerda bien el correo, creo que es datos climáticos abiertos @ambiente. Sí. Ahora cuando termine la presentación tengo una slide para dejarles así, les digo cómo son los siguientes pasos. Buenísimo. Entonces ahí está. Cualquier información que no esté con la apertura necesaria nos pueden solicitar. Obviamente algunas la vamos a tener y otras no. Por ejemplo, si ustedes nos piden ahí el transporte, bueno, lo que tiene que ver con transporte público o transporte privado, ¿tá? Nosotros no tenemos esa info, capaz que se puede complementar, que sabemos que hay algún otro tipo de encuesta o estudio realizado, ¿verdad?, por el ministerio que tiene que ver con esto, pero en algunos casos no tenemos demasiada desagregación. Pero obviamente en lo que esté posible lo vamos a hacer. Otras fuentes que pueden ser interesantes que les dejo acá son información de una página Climate Watch, del WRI, ¿tá? Que tiene que ver con emisiones mundiales, ¿tá? O sea, desagregadas por país, ¿tá? Van a encontrarse con mucha información de ese tipo. Esta es una página de ejemplo, ¿tá? Pero van a encontrar mucho. Van a ver que no coincide necesariamente con la información nacional, ¿tá? Y esto tiene que ver con que, bueno, se hacen ciertas suposiciones, ¿verdad?
cuando no todos los países tienen la información al día, entonces se usan técnicas como para extrapolar información, y a su vez, por otro lado, yo les comentaba esto de que hay niveles, de nivel 1, 2 y 3, como se calculan las emisiones, y a veces para poder comparar entre países, se prefiere usar, por ejemplo, todo un nivel 1, decir, bueno, Uruguay, por ejemplo, en lo que tiene que ver con ganadería, tiene cálculos muy específicos, utiliza información de la dieta, del tipo de pastura, la zona agroecológica, el tipo de ganado que tiene, las edades, categorías y demás, para calcular su estimación, y hay muchos países que lo que hacen es decir, bueno, tengo 10.000 cabezas, un factor de emisión por defecto son 50 gigogramos de metano por cabeza. Entonces, cuando ven estas páginas que comparan información de todos los países, lo que hacen es decir, bueno, para comparar utilicemos el mismo nivel, el mismo tier para todas. Entonces, sobre todo en el sector de agricultura, se pueden encontrar con datos que no coinciden mucho con lo informado por el país, pero bueno, se utiliza estos efectos. Y después otra fuente importante que es muy utilizada por la comunidad científica es esta base de datos que les dejo acá, Potsdam Institute, las bases de datos PRISMAP, que también tienen información de todos los países, por sector y por gas. En estos no consideran lo que tiene que ver con absorciones, porque eso es más complicado todavía. Los países tienen metodologías muy distintas para calcular en función de los datos que tienen. Quiero decir, las metodologías son la misma, pero en función de los datos que tienen, los datos pueden ser muy, muy desparejos. Entonces, muchas veces van a ver que se comparan solo emisiones y no absorciones por este motivo, ¿no? Y bueno, un poco es así a las apuradas, espero haberles transmitido la idea de cómo se calcula el inventario. Me gustaría ahora, si tienen preguntas, que las realicen, y de cualquier forma, por cosas específicas o información adicionales que les comentaba esto, que les pido que nos manden sus consultas. Pero bueno, si tienen preguntas ahora, por favor. Sí, Inés levantó la mano. Inés. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola. Bueno, quería preguntar sobre si existe alguna fuente de datos que sea en tiempo real, porque lo que entiendo de lo que comentabas, Daniel, es que estos son datos históricos. Tenemos entonces un catálogo que en este momento es calculado de manera anual o estimado. Entonces mi pregunta iría por el lado de si existe algún tipo de instrumento o sensores como para poder tener la información en tiempo real y levantarla desde algún lugar para después utilizarla en otro sistema. Ahí está. Bien, buenísimo. Uruguay en este momento no tiene mediciones en tiempo real. Puede llegar a tener mediciones en lo que tiene que ver con los gases indirectos que les comentaba hoy, esos contaminantes de carácter local, sobre todo dióxido de azufre y monóxido de carbono, que ya hoy existen estaciones que están midiendo eso. Para el otro tipo de gases no, y bueno, y tiene que ver sobre todo con la forma y la metodología, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando de todo eso que tiene que ver con ganado, es muy complejo. Hay países que lo hacen, pero tampoco en tiempo real, que miden, ¿verdad?, lo que emite cada una de esas vacas, o sea, hacen un estudio, miden tantas veces promedio, y después multiplican por la cantidad de ganado. Y por otro lado, tenemos, por ejemplo, justamente en eso, hay una variación anual, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con el ganado, con el ciclo de cría y demás, que justamente parte de la metodología es que, bueno, es cuándo y dónde se calcula las cabezas promedio. Lo que estamos haciendo hoy es calculando como las declaraciones juradas se presentan en junio,
¿tá? Se calculan los promedios de este año y el año anterior para poder tener. ¿Tá? Pero no, la verdad que hoy no tenemos, ya te digo, hay países que hacen algunas cosas, hay países que están midiendo, que tienen estaciones experimentales con respecto a HFCs, ¿tá? Pero los otros, los principales siempre hablamos de CO2, dióxido de carbono, quiero decir, metano y nitroso. Eso a nivel internacional no existe, ¿no? Sobre todo para cosas que importantes, ¿verdad? Puede ser alguna cosa menor, ¿no? Entiendo. Sí, Y, un agregado nomás. sí, Un perdón. agregado a lo que decía Daniel, que en realidad también, como se utiliza una metodología internacional que tiene que ser la misma metodología que aplica en todos los países al calcular sus inventarios, esas metodologías están basadas justamente en datos de actividad y factores de emisión y no en mediciones directas, ¿no? También para que haya comparabilidad entre los datos que presentan cada uno de los países. Esas mediciones quizás podrían servir para desarrollar algún factor de emisión específico que puede utilizar el país para hacer esas estimaciones. Pero, o sea, la base, digamos, de la estimación de los inventarios de gases de efecto invernadero está en esta metodología de cálculo, según las fórmulas que mostró Daniel al principio, de dato de actividad por factor de emisión, y no está basado en mediciones directas. Entonces también creo que eso responde un poco tu inquietud. Entiendo. Y Sí. entonces aprovecho para preguntar, ¿es de interés tener una medición, por ejemplo, del transporte urbano? Que eso podría ser algo bastante más sencillo de medir que, bueno, todo lo del ganado, que sí tiene un montón de variabilidad diferente. Entonces yo podría pensar en algún proyecto que midiera sí, emisiones de transporte urbano, por ejemplo, o enfocarme en algún sector, pero bueno, quería saber si es algo que interese o que tenga una aplicación que pudiera ser interesante. Sí, las mediciones es un tema difícil, ¿no? Porque vos tenés que medir en un sistema relativamente aislado, porque, por ejemplo, bueno, vos medís, si pudiésemos medir fácilmente, ¿verdad? Un CO2, bueno, ¿a qué corresponde? Corresponde al transporte efectivamente, porque vos tenés ahí al lado, yo qué sé, la caldera de tu edificio, ¿viste? Tiene calefacción central y está quemando combustible para esa calefacción, justamente, ¿no? Entonces, o sea, vos en el ambiente, ¿cómo medís, cómo atribuís a la fuente determinada? Además, que en el caso de transporte es el mejor dato que tenemos, ¿tá? Porque que en transporte el factor de emisión es bastante constante. Nosotros utilizamos los factores de emisión por defecto de las guías. En ese caso, podríamos hacer algún estudio con lo que tiene que ver con el contenido de carbono específico de los combustibles que usa el país, pero ya se vio que no va a variar mucho, ¿tá? Entonces, no, de hecho en Uruguay no se hace, tendríamos que mandar para afuera a analizar ese combustible y demás. Entonces, la verdad que el dato que tenemos nosotros, el MIEM, viste, hace su balance energético, que hace la encuesta a estaciones de servicio. ¿Cuánto se vendió? ¿Ah? Y con esa cantidad de combustible consumida y los factores de emisión que tenemos, ¿tá? El dato en ese caso es bastante bueno, ¿tá? ¿Me entendés? Entonces, viste, ahí nos pasa a veces de que hay que ver cómo, obviamente cada vez que mejoramos y pasamos del factor por defecto a factor determinado a nivel nacional a una medición, es mejor. Pero hay en casos, ¿tá? Y el transporte es uno específico, que no vamos a ganar mucha información, ¿tá? Porque el dato que tenemos hoy ya es bueno. ¿Tá? Ahí, si me decís HFC, o sea, claro, por ejemplo, Australia, te puedo decir, tiene estaciones experimentales que están midiendo HFC. ¿Y qué tiene? Nosotros hoy, ¿cuál es la forma de determinar el HFC? Vemos lo que se importó, porque el HFC se usa, por ejemplo, el uso principal es como refrigerante,
¿tá? En una heladera, un aire acondicionado y demás. ¿Tá? Entonces, ¿qué tienen esa heladera, ese aire acondicionado? Tiene pérdidas, ¿tá? Al ambiente. No tenemos forma de saber cuánto perdió al ambiente. Una forma sería que vos, yo, todo el mundo, o sea, midiera eso, o mejor dicho, llamás al técnico, el técnico cuando tiene que reponer te dice, tuve que reponer 1 litro, entonces se perdió 1 litro en X periodo de tiempo. ¿Tá? Sabemos que eso no hay forma de medirlo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tener un factor por defecto, es decir, que cada aire acondicionado pierde entre 5 y 10% de su carga nominal, de la capacidad, de lo que tiene de carga de HFC por año. Y que tiene una vida útil de 15 años, entonces va perdiendo 5% cada cosa. ¿Tá? Vos eso es lo que asumís. ¿Tá? Entonces decís, bueno, yo importé 10 toneladas. 10 toneladas son tanto para equipo nuevo, tanto para la carga que asumo que perdió. Y bueno, y tenés ese dato de vuelta. Es una estimación con los mejores datos que tenés, pero no lo sabés. ¿Tá? Se ha empezado a hacer en lugares que han empezado a poner estaciones experimentales de medición de HFC, y bueno, y ahí sí ese dato te aporta mucho, porque tu metodología es pobre, o sea, no me sale la expresión, o sea, porque no te permite tener mucho dato, pero la de transporte, por ejemplo, es un dato bueno el que tenemos a partir de estadísticas. Entiendo. Gracias. Después, Creo que Mónica, ¿puede ser? sí, Mónica Ahí está. tenía una pregunta. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Buenos Yo soy días. contadora justamente del Ministerio de Transporte, sigue cualquier cosa a las órdenes, pero ya veo que está todo bastante ordenado. No, ¿sabes cuál es mi duda de lo que no soy experta en el tema, naturalmente, pero muy interesada en la cuestión? Es que he sabido que el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero, ¿no? Sí. No sé si se están haciendo medidas o se van a hacer mediciones al respecto, porque justamente el cambio climático también va a genera ese tipo de cosas, ¿no? De mayores lluvias, mayor evaporación, y después el tema, he leído sobre el tema de los bosques y de la selva amazónica, las famosas Amazonia, que Ahí está. en vez de depurar, tal vez puede generar el efecto contrario por el vapor de agua que puede emanar en función del clima donde está instalada la selva. Entonces mi pregunta era eso, si tienen previsto hacer alguna medición respecto al vapor de agua, o es un tema más secundario y hay otros que son más prioritarios. No, sí, con respecto al vapor de agua, y es un gas de efecto invernadero, es correcto. ¿Tá? Lo que tiene es que nosotros cuando hablamos de estos gases de efecto invernadero, o sea, consideramos, ¿verdad?, las emisiones antropogénicas que decimos, que son las generadas, ¿verdad?, a partir del efecto humano. Es verdad que la actividad humana ha generado algunos cambios en lo que tiene que ver con el vapor de agua en la atmósfera, pero no es tan importante como el cambio generado en los otros gases. Entonces, ¿tá? Nosotros en el inventario no consideramos, ¿verdad? Porque estas que hablamos ahora no son las únicas fuentes de gases de efecto invernadero. Hay un montón de cosas, ¿verdad? O sea, la propia respiración de cualquier planta o nosotros mismos, los humanos, genera CO2. ¿tá? Entonces, no lo consideramos como un factor antropogénico, o sea, de esas cosas que a partir de la era industrial empezó a aumentar, o sea, nosotros empezamos a generar demasiado, ¿tá? Y hoy por hoy no se está considerando. Yo, la verdad que, te soy bien honesto, no sé cuál ha sido la variación, o sea, no te sabría responder en qué momento, viste, tenemos que empezar a prestar ojo, atención, de que estamos generando mayor cantidad de vapor de agua como para, ¿tá? Como para, ¿verdad?, ser considerado en los inventarios. ¿tá?
Asimismo hay, y no voy a entrar mucho en detalle porque además no tengo la info, hay un montón de otras cosas que nosotros no estamos considerando en los inventarios. Uno de ellos es, habrán escuchado por ahí, el carbono azul, y tiene que ver con todo el CO2, ¿tá? Que es absorbido por los océanos, ¿tá? Ya sea porque el CO2 se absorbe directamente en el agua a través de las reacciones ácido-base, o por el CO2 que es incorporado a partir de biomasa, organismos fotosintéticos y demás, en los océanos, que no es un tema menor, que se tiene que empezar a considerar, pero que la verdad hoy no tenemos el conocimiento suficiente como para empezar a inventariar todo eso. Sí, sí. Entonces, Paso a lo dejamos por afuera, ¿no? Y agarramos y decimos, bueno, en lo que tenemos info y que nos podemos enfocar y calcular y establecer medidas de mitigación, es en esto. Bien. ¿No? Porque es como un gas vital para todos nosotros, ¿no? Para toda la naturaleza. Entonces, también podría llegar a generar, bueno, esa es la inquietud. Sí, no, estamos de acuerdo. Pero bueno, te debo una respuesta más específica. Voy a ver bien qué ha pasado, qué cambios ha habido en el ciclo de vapor de agua. Hoy no, ya te digo, no se está considerando. Bien, muchas gracias por la presentación y la información. Y a las Gracias, órdenes. Mónica. Tenemos una pregunta más de Circula B, no sé cómo es su nombre. Estamos bastante atrasados con el tiempo, así que nada, hacemos esta preguntita y después les paso el mail donde recibiremos todas las consultas que quieran y que necesiten resolver para antes de la presentación de sus proyectos. Buen día, mi nombre es Macarena, estoy hablando por Circular 27. Nada, bueno, me sacaste un poquito la pregunta, te iba a preguntar por ese carbono que acabas de nombrar, y por qué no se incluía dentro del inventario, y otro tema, no menor, bueno, ya le respondiste obviamente, y otro tema más sencillo en cuanto al transporte, si dentro del inventario, en el tema del ganado específicamente, también se incluía lo que era el metano, o sea, dentro de los gases, el metano que iba dentro del ganado que va en pie, sobre todo a frigoríficos, el ganado que va en pie, y las emisiones que también van, o sea, que corresponden a la energía del transporte en sí. Sobre todo con el tema de la huella de carbono que se está, o sea, del ganado ese que se está certificando hoy por hoy acá en Uruguay, libre de carbono, que es una fase en realidad que va de la cuna a la puerta, y porque bueno, después de esa fase que es la del transporte, que libera, o sea, gases de efecto invernadero, porque, o sea, el ganado va en pie y en realidad, o sea, está liberando emisiones igual. Y qué bueno que en realidad, si se está tomando en realidad alguna medida, porque en realidad ese ganado sigue emitiendo, no es que sea libre de carbono. Entonces, nada, si se contabilizan esas dos cosas, en realidad, el transporte y ¿cómo es? Y bueno, nada, y el metano que también se libera, ¿no? De ese ganado que va dentro de ese... Sí, es un tema delicado el que mencionás y no es un tema menor, ¿no? Y responde o sea, yo lo que les presentaba hoy es el inventario a nivel nacional, ¿verdad? Y es decir, dentro del país, ¿tá? Estas son las emisiones, ¿tá? Entonces se calculó las emisiones por la cría de este ganado, después se calculó el tema de los árboles por otro, ¿tá? Cuando bajamos a niveles inferiores, y es que si una empresa quiere calcular sus emisiones, o sea, claro, y ojo, no estoy haciendo un juicio de valor sobre este ganado verificado carbono neutral, pero lo que pasa es que yo te digo, yo voy y me abrazo al árbol que tengo al lado y digo que soy carbono neutral. Sí. Entonces, esto es, si yo logro tener al lado mío algo que está absorbiendo, ¿tá? Y absorbe más de lo que yo emito, voy a decir que es carbono neutral. Entonces,
lo hago yo, lo haces vos, lo haces Mónica, Inés, Virginia, ¿me entendés? Sí, sí. No cambia, no, eso no va a cambiar nada la realidad del nacional. ¿Tá? Sí, sí. A nivel nacional va a seguir siendo lo mismo, ¿tá? Entonces ahí es cuando nos tenemos que empezar a cuestionar bueno, de que capaz que cuando hablamos de carbono neutralidad tenemos que pensar en adicionalidad, y esto que es, y es no contar lo que está pasando hoy, sino que yo para ser carbono neutral tengo que hacer algo más, ¿tá? Tengo que empezar a plantar árboles, no me puedo valer de los árboles que tengo acá. No le quita la validez porque, bueno, yo qué sé, en el caso de esta experiencia que hubo en el país, lo que hicieron es, bueno, estaba ese monte, ¿tá? Entonces las vacas que estaban en otro lado, bueno, se mudaron a ese monte. ¿Tá? A nivel de la empresa y están en el mismo predio, es verdad. ¿Tá? A nivel de la empresa es neutral. Fíjate que hubiese dado lo mismo, de hecho da lo mismo cuando nosotros lo calculamos a nivel nacional, porque nosotros lo calculamos como que esto está acá y que esto está acá. ¿Tá? No hubo nada nuevo, no hubo nada adicional, no hubo una absorción adicional y demás. ¿Tá? Entonces, las empresas está buenísimo y que empiecen a pensar en sus reducción de emisiones. Vicky va a hablar un poco mañana sobre esto y los compromisos del país y demás, pero bueno, lo primero es reducir. Siempre es reducir, nunca es arranco compensando, no, tengo que hacer todo lo posible para reducir. ¿Tá? Que en el caso de la ganadería tengo que darles una mejor dieta, ¿tá? Tienen que ser pasturas con mayor digestibilidad, mayor contenido de fibra, y un montón de cosas más, o sea, que tengo que actuar sobre ese lugar antes de pasar a agarrar y decir, bueno, tengo un árbol al lado que está absorbiendo tanto, entonces soy neutral. ¿Tá? Ese es el mensaje que digo, que nosotros como ministerio queremos transmitir, porque además no es a nivel empresa, ¿tá? En nuestro caso es a nivel nacional, y no es a nivel nacional, es a nivel global. El cambio climático, o sea, nosotros, Uruguay el día de mañana, puede emitir 0, y vamos a seguir teniendo el tema porque, bueno, porque las emisiones a nivel de la atmósfera las hacemos entre todos, no solo a Sí, nivel sí. país. Perfecto. ¿Puedo hacer una Muy bien. un pequeño Muchas cortecito? gracias. Ya que hablaste de la fibra, de incluir la fibra a las vacas, esa carne que se produce el feedlot, Sí. ¿estaría dentro de esa propuesta? Porque tengo entendido que comen un tipo de pastura que no es la fresca, ¿no? Sí, bueno, ahí está, eso puede tener también su pro y su contra. Puede tener un mejor alimento, ¿tá? Que puede ocasionar que tenga menores emisiones. Lo que pasa es que vos ahí, en el caso del feedlot, tenés que hacer, tenés concentración del estiércol y las orinas y demás, y tenés que tratarlo de alguna manera, ¿tá? Y está generando, en ese tratamiento, está generando más emisiones que si estuviese en pastura, ¿tá? Entonces tenés las dos puntas y tenés que ser cuidadoso justamente con cómo, además del agua y o sea, la cantidad de agua que gastás y cómo tenés que tratar esa agua y las emisiones que se generan cuando tratás esa agua. ¿Mm? Bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sumarse en la charla de hoy, súper interesante, además muchas preguntas, eso quiere decir que están como muy entusiasmados pensando en qué proyectos van a presentar. Les voy a compartir una slide que la tenía abierta y por algún motivo se me cerró, denme un segundito. Yo mientras vos abrís, nada, agradecer a todos y pedir disculpas porque se me fue pasando el efecto del antifebril a medida que fue pasando la charla, que arranqué como re dormido entre el jarabe de la tos y la fiebre, y discúlpenme que tipo me costó arrancar, pero bueno. Bueno, pero valió. Estuvo muy bien, Dani. Gracias a vos por la charla, que fue
súper interesante. Les muestro esta slide que acá la encontré. Uy, déjenme un segundo. Okay. Acá, que les quería mostrar esto sobre los plazos. Entonces, repasando, plazos de inscripción y presentación de propuestas hasta el 27 de agosto. Preselección y presentación de propuestas va a ser entre el 29 y 30 de agosto, les vamos a avisar. La preselección va a ser un pitch, una presentación de los equipos presencial probablemente, ya les vamos a avisar bien con antelación. Chequear todas las comunicaciones en la página del concurso, y si tienen dudas es a datosclimáticos@ambiente.gv.uy. Nada, les quería dejar eso claro. Mañana tenemos otra charla, y después creo que la otra es el viernes, jueves. Ahora me fijo bien, no sé si estás, Vira, ahí chequeando. Les agradezco mucho por su tiempo hoy y por el interés de participar. Ya les chequeo ahora la charla, lo vamos a estar comunicando también por las redes de Open Data Charter. Sí. Mañana es la charla sobre la contribución determinada a nivel nacional, es mañana de 10 a 11. Y el jueves es sobre género y cambio climático, es de 10:30 a 11:30. Y fíjense nomás que en el mail que le puso Mercedes es sin el tilde de datos climáticos abiertos, que no le vaya rebote por esa razón. Exacto. Así que Gracias, bueno, Virginia. los espero mañana. Bueno, muchas gracias. Buenos días y hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Va a quedar grabada, así que si gracias. la quieren revisar lo van a tener ahí en YouTube. Un beso. Bárbaro, gracias, hasta mañana. Hasta luego. Chao. Chao. Pasen bien.